Muy buenas tardes, amada familia, amada comunidad. Qué bueno otra vez que están con nosotros en este su bendito programa, La Vida en el Reino de Dios. Yo espero que hasta este punto ya más de uno de ustedes esté contento, esté satisfecho, alegre por las cosas que aquí está conociendo, que está aprendiendo. Si se han dado cuenta hasta este momento, todo lo que hemos venido tratando de hacer es darle el testimonio de lo que es la vida en el reino para nosotros. Claro que tocamos algunos versos bíblicos, claro que nuestra vida gira alrededor de la palabra de Dios y de la vida que el Espíritu Santo nos da, pero al final del día es un testimonio lo que constantemente estamos compartiendo con ustedes a través de este bendito programa. Como ya le hemos dicho en todas las ocasiones anteriores, nunca voy a estar solo. Esta tarde también voy a estar acompañado de unos amigos impresionantes. Mire, como pastores, nosotros no podríamos ser pastores si no tenemos gente. Definitivamente necesitamos gente para poder pastorear, para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Pero qué bendición para uno de pastor tener amigos, colaboradores, cómplices en la obra de Dios para lograr su propósito. Y esta tarde me enorgullece el poderles decir que tengo a personas muy especiales en este llamado, en este ministerio que Dios nos ha hecho. Gente que a la hora que sea, el día que sea, los recursos que sean, están disponibles para Dios y su reino. No, gente que habla de esto, vive esto. Así que le quiero presentar esta tarde a mis amigos, mis hermanos, mi familia ya por tantos años, Blanca y Jaime. ¿Cómo están mis amigos? Así es, pastor, muy contentos, muy felices de poder llevar la palabra de Dios al corazón de mucha gente. Sabemos que es el propósito de Dios, de que esto se expanda a través de una emisora de radio o por el medio que sea, pero es lo más importante que se cumpla ese propósito de Dios aquí en la tierra. Qué lindo. Negris. Wow, primero gracias por esos elogios tan hermosos, de verdad que me hace sentir wow. Pero es una bendición estar aquí, de verdad no tengo las palabras para expresar lo grande que se siente en mi corazón al estar aquí en este momento para dar un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y espero en Dios que cada uno de ustedes que están escuchando puedan entender para poder vivir lo que vamos a hablar. Así es, así es. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a todos mis amigos y hermanos que nos ven en diferentes países, especialmente allá a la familia de ustedes, allá a Mamá Telma, a Gustavo, Connie. Ellos son personas que son colaboradores nuestros en las misiones cuando vamos para allá, para Centroamérica. También quiero enviar un hermoso saludo a mi amada Lucrecia, Luqui, como le decimos de cariño, y a Ali, su hija. Las amo mucho en el amor que Dios ha puesto en mi corazón para con ustedes. Gracias por también ser colaboradoras nuestras allá en el trabajo de misiones en Centroamérica. Pronto nos vemos allá en El Salvador para el mes de agosto. Bueno, familia, esta tarde quiero meterme en un tema con ustedes para seguir hablando de lo que es la vida en el reino de Dios y tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra. La Biblia nos enseña que el Hijo de Dios vino desde el cielo para restaurar en el ser humano la santidad y la justicia que el hombre perdió al principio. La Biblia nos enseña que el primer Adán pecó, sacó a la especie humana del reino de Dios y el segundo Adán, Jesucristo, vino para entregarnos esa vida que Adán no nos dio oportunidad para tener. Por eso, en la segunda carta a los Corintios y el capítulo 5 y el verso 21, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibamos la justicia de Dios. En otras palabras, Jesucristo vino a pagar por nuestro pecado, por nuestra maldad, para que nosotros vengamos a vivir en la justicia de Dios su Padre. Cristo quiso justificarnos delante de Dios y para hacerlo tomó nuestro pecado, tomó nuestra maldad, lo clavó en la cruz
quitó del medio, dice la Biblia, lo que teníamos en nuestra contra, lo que no nos permitía venir a vivir con Dios, y ahora nosotros tenemos el bendito privilegio, gracias a su obra, de vivir en su maravilloso reino. Blanca, Jaime, primero Blanca, cuando tú entendiste una vez que empezó el Espíritu de Dios a revelarte lo que era la vida en el reino, especialmente con esta palabra, justicia, ¿cuál fue tu experiencia? Cuando Dios me reveló lo que era la justicia, yo puedo decir que ahí empecé a vivir. Yo puedo decir que hasta ahorita tengo 17 años de edad. Puedo decir que llevo 17 años de matrimonio, porque fue un cambio exagerado cuando Dios llega y te revela lo que Él necesita que tú entiendas. Y vivir en justicia es lo más hermoso, porque atrás de eso tú puedes vivir en paz, puedes vivir en gozo, en el Espíritu Santo. Todo lo que se haga en tu vida así será. Nero, la misma pregunta para ti. ¿Qué ha significado para ti la justicia de Dios viviendo en el reino de Dios? Bueno, esta pregunta es algo de mucha importancia. Cuando la justicia de Dios o el reino de Dios vino a nuestras vidas, estábamos viviendo un desorden. Pero conocimos el reino de Dios y vino a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. O sea, nuestra vida dio un giro de 180 grados, donde pudimos ver lo que buscábamos tanto en el pecado, paz, felicidad, todo lo que podamos encontrar de esa parte. En el reino de Dios venimos y empezamos a vivirlo. Empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, y de esa manera nosotros podemos percibir cómo su justicia hace gracia en la vida de cada uno de las personas o los que creemos de estar en la justicia de Dios. Bueno, miren, a veces creemos que cuando el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 6 de Mateo, verso 33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, pensamos que esa palabra justicia es una palabra utilizada dentro de un ámbito religioso. La palabra justicia no tiene nada que ver con la palabra religión, todo lo contrario. La palabra justicia es una palabra legal y da a entender que justo para Dios es aquel que ahora puede venir y estar alineado a su mente, a su forma de pensar. En otras palabras, yo necesito que ustedes capten esto y que lo entiendan correctamente. Dios es la autoridad suprema en el universo entero, en toda la creación. Lo que Dios dice, su palabra es ley. Si Dios dice algo, como Él lo dice, se tiene que cumplir. Cualquiera que no viva de acuerdo a esa palabra, según los parámetros divinos, pasa a ser una persona injusta. Porque lo que Dios dice es lo que es correcto y a la vez justo. Cuando Jesucristo dijo, yo vine para que ustedes conozcan la justicia de Dios Padre, lo que estaba diciendo es, vengo a darle con mi vida un testimonio, un ejemplo de cómo se debe de llevar la vida en esta tierra. Por eso el Rey Jesucristo constantemente decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él tenía que vivir en justicia. Justicia significa alineado a la mente de su Padre, guiado por la voluntad de su Padre, haciendo lo que su Padre quería que Él hiciera. Por lo tanto, mis amigos, hermanos, entiendan, cuando hablamos de vivir en el reino de Dios, lo que estamos diciendo es, el que cree que vive en el reino de Dios es una persona que no solamente conoce la palabra de Dios, sino que está dispuesto a vivir conforme a ella, a obedecerla tal como está establecida. Eres justo cuando te das cuenta que lo que Dios dice es lo más importante en tu corazón. Jaime, cuando yo te conocí, tú no conocías casi nada de Dios. Religión, porque eso te habían enseñado tus padres.
Por lo tanto, este término ahora en tu mente comenzó a causar choques, porque tú fuiste uno de lo que me dijiste al principio, pastor. Ahora entiendo por qué hay gente que dice que en la iglesia le va a costar estar porque tienen que dejar cosas que antes ya estaban habituados a hacer, acostumbrados a hacer, y ahora tienen que empezar a tomar nuevos hábitos, nueva costumbre, nueva forma de vida. ¿Por qué? Porque específicamente eso es lo que vivir en justicia. Ya no llevar la vida como tú quieres, a tu manera, sino llevarla a la manera de otro. Y este otro es Dios, si es que quieres vivir en su reino. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue vivir eso? Ok, esto es muy importante, el saber que el gobierno de Dios, cuando nos alineamos a la mente de Dios, ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, como explicaba nuestro pastor. Eso es muy cierto. Nosotros venimos con una mentalidad de que yo hago, yo propongo, yo decido qué hacer, en el cual nos vamos, cuando es nuestra dirección y nos vamos a confundir. Estamos ya confundidos con las tinieblas que estamos viviendo, porque el reino de Dios es luz. Entonces, cuando nuestro rey nos da su palabra, nosotros tenemos que alinearnos y obedecer a lo que él nos manda. Entonces, cuando nosotros obedecemos a él, nos estamos alineando a su mentalidad. Estamos haciendo lo correcto. Estamos caminando en el lugar de justicia. Te pregunto, ¿te costó soltar algunas cosas para tomar las cosas de Dios? Definitivamente que sí. Es bien difícil porque la mentalidad de nosotros está acomodada a un sistema de que puedo decir, esto es mío, nos apropiamos de lo que no es nuestro. Hacemos lo que nos da la gana. Así es. Y queremos que Dios acepte eso. Nos adueñamos de la cosa, entonces eso es lo que tú estás tratando de decir. Sí, definitivamente. Nosotros nos creemos dueños de todas las cosas y en realidad nada nos pertenece porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros decimos mi familia, mi esposa, mi hogar, mi casa y nos perdemos en apropiarnos a hacer algo que no es nuestro. Todo le pertenece a nuestro Creador. Espérate. Entonces tú lo que estás diciendo es que vivir en el reino de Dios es reconocer que Dios es el rey. O sea, que Él es el dueño, que aquí no hay cuento. Porque la gente en la iglesia piensa que Dios acepta que nosotros creamos que las cosas son nuestras y Él las tiene que compartir con nosotros. No. Si aún nosotros somos de Él. ¿Cómo es que Dios se tiene que sujetar a compartir cosas con nosotros? Nosotros debemos de constantemente suplicar, como hizo su hijo, cuál es su voluntad y vivir según ella. Negra, ustedes están casados por muchos años. ¿Ha sido difícil eso? Como le vuelvo a repetir, para mí son 17 años de matrimonio, aunque en la realidad llevemos casi 24 años de casados. Ok. ¿Y por qué digo esto? Porque desde que el reino llegó a nuestra vida, empezamos a vivir en justicia. Y considero de que son los mejores años de mi vida, que la he pasado bien. Sin problemas, no, porque sabemos de que para dejar, para soltar, como mi esposo está diciendo, lo que nosotros venimos, es un proceso. Es un proceso donde tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a no tomar decisiones por nuestra sabiduría, porque la sabiduría que traemos definitivamente es errónea. Solo Dios, solo su reino, solo su justicia puede prevalecer en nuestras vidas. Qué tremendo. A ti también te pregunto, ¿qué cosas de tu manera de pensar antigua fueron las que te costaron soltar para vivir en este reino? ¿Por qué hacemos estas preguntas? Porque yo sé que más de uno de ustedes ahí están pensando, wow, si ellos lo pasaron, lo más probable es lo mismo que me está tocando pasar a mí y no puedo entender cómo es que esta gente de verdad pueden vivir eso. ¿Cómo lo pudieron captar? ¿Qué hizo Dios para que ustedes vivan felices aquí? La verdad es de que sí he escuchado muchos comentarios, lo mismo que está diciendo, que la gente siempre cuando empiezan a vivir, a ver cómo uno empieza a vivir, dicen, pero ¿cómo pueden? ¿Cómo aguantan? Yo tengo miedo a eso.
Pero si la realidad supieran que es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, es lo mejor que Dios venga a limpiar todo lo que nosotros traemos. Hay algo que a mí me costó. Me costó definitivamente, me costó aprender para empezar a vivir en el reino, fue a depender de Dios. ¿Por qué? En el mundo a uno le enseñan, si tú no trabajas, tú no comes. Si tú no haces eso, no estás haciendo nada. Y yo venía con una mentalidad de que eran mis decisiones, era mi obligación, era mi trabajo. Y por no poner a Dios en mis deseos, en mis decisiones, en mis metas, yo fui cayendo y cayendo y cayendo hasta que yo dije, no más voy a depender de mí, porque venían años que yo venía escuchando de la dependencia y yo decía, yo dependo de Dios, pero yo sí dependo de Dios, pero no lo mostraba. En realidad caía en la falsedad, en la hipocresía de poder venir y con mi boca, con mis labios decirle a la otra persona, depende de Dios, cuando yo no lo hacía. Eso es muy común. Exacto. Eso es muy común y me gustaría que hables un poco más de eso porque a la gente le gusta jugar en su mente a que viven las cosas que Dios quiere para ellos cuando en realidad no es así. Cuando no es así. Y la verdad es de que cuando Dios viene a tu vida, yo creo que Él te deja ver hasta dónde tú llegas. Él te deja porque obligadamente Él no te va a hacer las cosas. Cuando ya uno viene a darse cuenta de dónde uno está metido, que uno está hasta aquí, uno siente que no puede respirar, uno siente que ya todo es como para perder, perder y perder y perder. Pero uno llega a un límite que cuando uno le dice a Dios, aquí estoy. No me importa lo que pase con mi vida, no me importa si me quitan esto, no me importa si me quitan lo otro, pero ya no quiero cometer errores. Y ahí es cuando Dios dice, ok, ¿lo sueltas? ¿Me dejas? Y Él empieza a hacer las cosas. Ahí tú ves ahí ves la luz que tú esperabas y decir, wow, ya está el camino. Y eso es lo que yo desearía en realidad, que muchos entendieran. Pero para entenderlo hay que vivirlo. No es nada más de poder leerlo en un libro o que alguien venga y te explique, es vivirlo. Porque cuando tú lo vives, tú lo tienes contigo. Yo le doy gracias al Rey porque ha hecho grandes cambios en mi vida que a donde nosotros estamos ahora, nunca en mi mente yo me lo hubiera imaginado. Nunca, jamás. La perspectiva para una mujer es una cosa, pero para el hombre es otra. Entonces, Jaime, te pregunto a ti en este momento, ¿cómo pudiste permitirle a Dios guiar tu familia cuando tú como hombre sientes que eres el responsable de ellos? De lo que comen, de lo que viven, de lo que visten. Tú sientes que si tú no pagas, si tú no trabajas, si tú no haces que las cosas trabajen para tu familia, los vas a perder, no vas a tener cómo tenerlos bien. ¿Cómo tú en el reino de Dios, alineado a la mente de Dios, en la justicia de Dios, pudiste vivir entonces lo que habla tu esposa, esa dependencia en Dios? Bueno, cuando yo pude entender eso también junto con mi esposa, porque en una relación es bonito hablarse y estarse uno conectado en lo mismo. Y yo escuchaba cuando ella me decía, yo dependo de Dios y me ha costado, pero he salido. Dije yo, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo dependo de Dios? Bueno, comencé en mi mente a trabajar y permitirle al Espíritu Santo, porque es Él el que te revela las cosas, que no es uno por su esfuerzo, por su trabajo, que uno tiene, tengo que trabajar duro para tener esto, tengo que alimentar mi familia, tengo que darle estudios a mis hijos, tengo que darle todo. Definitivamente no. Vine y le dije a Dios, yo no puedo hacer absolutamente nada, pero te los pongo a ti y tú eres el que me va a suplir, porque si yo dependo de ti y todas las cosas son tuyas, tú me vas a ayudar, tú me vas a pagar la casa, tú me vas a dar para que mis hijos tengan, tú me vas a dar para que no me falte el pan de cada día. Eso es donde yo he aprendido de que no es tanto el esfuerzo nuestro, sino que lo que Dios hace al estar uno en su justicia. No, pero, mano,
Yo sé que van a escuchar esta cosa y van a decir, este pastor los manipuló para que hablen estas tonteras. Ahí le están metiendo cosas, le lavó el cerebro para que lo vivan. Ustedes están viviendo esto. Esto no es una fábula. Tú estás viendo a tu Señor, a tu Rey, pagando tus cuentas. ¿Lo estás viendo de verdad? Definitivamente, pastor. Esto, yo me he dado cuenta que cuando uno por su propio beneficio me afano, me mato logrando cosas, a la larga me doy cuenta que lo que estoy perdiendo es mi tiempo y no estoy haciendo nada para trabajar en el reino de Dios. ¿Por qué? Dios nos manda a hacer muchas cosas y por estar en el ocupado de ese afán, vengo cansado, mi energía se va. Cuando Dios me pone a hacer algo para Él, yo digo, me tengo que dormir, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad he dedicado mi tiempo a las cosas de este mundo y no a Dios. Es mucho más fácil poder entender a Dios y obedecerle, que es la palabra, el punto más importante. Dios nos puede hablar, pero si no le obedezco, de nada me sirve. Pero entre la obediencia, ahí está la bendición. Exacto. Allí viene la bendición. Podemos ver cómo Dios nos ha bendecido de una gran manera, tanto en lo económico como en lo espiritual. Así es. Y definitivamente es el Espíritu de Dios cuando le escuchamos al Espíritu de Dios y nos alineamos a Él y nos dejamos guiar por Él, vamos a obtener todo lo que Él nos pueda proveer. Negra, ¿has visto a Dios llevar las finanzas de tu casa? Yo sé cómo tu esposo trabaja, pero ¿has visto a Dios en eso? Definitivamente. Y como lo que usted dijo, la gente, las personas del otro lado han de decir, este pastor les describió lo que tenían que decir, porque se escucha así, de verdad. Si lo estuvieran escuchando yo en otro lado, yo diría, ay, ¿será verdad lo que está diciendo esa gente? Pero créanme, bueno, créanle más a Dios, que es verdad. Empezamos, no puedo decir cómo estamos ahora, pero nunca Dios nos dejó sin un plato de comida. Nosotros en un tiempo cuando empezábamos a hacer las cosas que Dios nos mandaba, nos daba miedo, porque nos daba miedo de decir, ¿cómo yo voy a dejar esto? Pero ¿y cómo yo voy a tener la comida? ¿Cómo yo voy a pagar la renta si vamos a hacer lo otro? Pero Dios, aunque estés pasando los procesos, tú ves la mano de Dios. Tú la ves definitivamente. Yo he vivido en carne cada vez que Dios ha venido y ha suplido las cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, en todo, no solo en lo económico, sino que en todo, en la salud, en lo espiritual, en el amor. Son tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que es que no puedo enumerarlas. Y Dios quiera que si ustedes están escuchando esto, lo puedan vivir un día para poder creer, aceptar lo que nosotros estamos diciendo. Así es, fíjense que a veces se nos olvida cuando estamos metidos en este tema de que cuando miramos el huerto de Edén como Dios puso al primer hombre y a la primera mujer a vivir, Dios los puso en un lugar donde no les faltaba nada, donde lo tenían todo. Y el Señor le dio la orden a Adán a trabajar ahí. La gente piensa que el castigo fue el trabajo. No. El castigo fue que ahora las circunstancias en el que Él le había puesto para que no sufrieran, se lo quitó. Vivir en el reino de Dios es exactamente volver a esa posición. Aunque estamos en este mundo, dijo el Rey Jesús, no somos de este mundo. ¿Y saben cómo se hace eso evidente? Que lo que nosotros vivimos ahora en el reino de Dios es básicamente lo mismo que vivía Adán en el huerto de Edén. Porque Jesucristo, eso fue lo que hizo al traernos a la justicia de su Padre, el alinearnos
a ese estilo de vida, de tal manera que aunque aquí hay que trabajar, aquí hay que hacer mucho, aquí hay que proponerse metas, lograr. Estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde este es un país que todo el que llega aquí, lo único que viene con la mentalidad es de trabajar, de hacer dinero, de matarse para lograr las cosas. Y sin embargo, nosotros que vivimos acá en el reino de Dios, podemos dar testimonio que Dios hace que a nosotros nos sobre y abunde el dinero, a diferencia de lo que hace la gente allá afuera. Se matan y se matan y se matan trabajando y nunca les alcanza. Se matan y se matan y se matan trabajando y siempre tú los ves insatisfechos con lo que están haciendo. Jaime, otra vez, es bueno que yo insista en esto y que tú le dejes saber a los que nos están viendo. ¿Qué pasó en tu corazón, mi hermano, para vivir el reino de Dios aún en este mundo y tú no tener que sufrir como los demás? El reino de Dios es un estilo de vida donde nosotros podemos escuchar y poder ser dirigidos por Él. Él es el encargado de cambiar tu corazón, tu mente, tu estilo de vida. Obvio de que vas a empezar a ver en ti esos cambios de vivir. Yo vivía de esta manera, pero ahora dice Dios, vive de esta manera. ¿Es difícil el proceso? Claro que es difícil. No es de la noche a la mañana, pero todo es que tan valioso pones tu corazón para poder lograr ese cambio. Porque si tú no quieres cambiar, vas a ser la misma persona. Pero si yo decido cambiar, Él viene, comienza a trabajar conmigo o con cada persona que pueda percibir lo del reino de Dios y vas a empezar a ver los cambios que solo Él lo puede hacer. En otra palabra, lo que tú estás tratando de decir es, Dios quiere darte mucho, pero eres tú el que no estás dispuesto a recibirlo. Definitivamente. Dios es el dueño y creador de todo, de lo invisible y lo visible. ¿Cómo es? Él es el dueño de todo y Él desea lo mejor para sus hijos. Somos nosotros, somos sus hijos. ¿Por qué no apreciar o valorar todo lo que Él nos puede dar? Cuando queremos vivir pobremente es porque nosotros decidimos vivir de esa manera. Porque si nosotros ponemos el corazón de nosotros a que pueda tener ese cambio, Dios mismo te va a ir proveyendo de bendiciones según tu manera de vivir vaya cambiando. Así es. Negra, la fe, de acuerdo a lo que está hablando tu esposo. ¿Qué ha significado la fe en el reino de Dios para tu vida? Porque para vivir esto hay que creer. Sin fe no se puede. Y eso es lo que le cuesta a mucha gente. Sin fe no vemos nada. La obediencia, yo escuché y me gustó, bueno, de la prédica que dio usted ayer, escuchamos de la obediencia. Y la obediencia sin fe no es nada. Creo que la fe también se pone a prueba. ¿Es malo? No, es muy bueno. Porque, como he dicho, todo esto va por procesos. Dios te lleva a hacer cambios grandes que uno piensa que yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a lograr. Y la fe va creciendo por medio tú vas pasando esos procesos. La verdad de que estar sentada aquí ahorita y que mi esposo esté sentado aquí, eso es de fe, eso es de fe. Porque como pastor dice, nosotros desde que llegamos aquí veníamos con una mentalidad de decir trabajo, voy a trabajar tantos años, hacemos esto y ya. Eso era todo lo que traíamos en nuestra mente. Pero que desde que Dios empezó a trabajar, a actuar en nuestras vidas y nosotros pusimos toda nuestra disponibilidad para hacer los cambios necesarios, ahora estamos aquí. Yo lo puedo ver, muchos lo pueden ver, no solo por decirlo. Hay muchas personas que llegan aquí y hasta que vienen y lo ven, lo creen. Y para ver las cosas, tú tienes que creer, porque eso es la fe. Ver las cosas que ni siquiera tienen un punto donde tal vez tú no lo ves, pero si tienes la fe, tú lo estás viendo.
Claro que sí lo estás viendo. Fíjense que en las reuniones anteriores con los otros conferencistas o maestros, hemos hablado acerca de que el Señor vino a darle libertad a los cautivos. La gente a veces no entiende de que cuando uno viene y se acerca a Dios, viene como un preso, como un prisionero. Y un preso, si nos vamos a términos legales de esta tierra, es alguien que cometió un delito y perdió su libertad. Y siempre he enseñado, espiritualmente hablando, que aunque tú veas la gente caminando por ahí, en sí, en sus corazones están completamente presos. Fuera de la justicia de Dios, no tienes nada de libertad en tu corazón. Y cuando Jesús viene, específicamente lo que viene es a darte libertad. Pero viéndonos a los términos legales de la justicia del mundo, cuando una persona incurre en una ofensa, en un delito, es separado de la comunidad. Las cárceles no son nada más y nada menos que un lugar creado por los hombres para proteger a los ciudadanos comunes del peligro de aquellos que no saben cómo detener sus faltas. Si es un violador, lo tienen que encerrar porque si no va a seguir violando. Si es un ladrón, lo tienen que encerrar porque si no va a seguir robando. Básicamente, en la justicia de cualquier país del mundo, cuando una persona incurre en un delito y los encierran, una de las primeras cosas, por ejemplo, que yo aprendí cuando llegué a este país, es que a un preso le quitan su pasaporte. El pasaporte es el documento que te muestra la ciudadanía del país a donde tú perteneces. Pero no solamente muestra tu ciudadanía, sino que también el pasaporte es el documento legal que te permite trasladarte de un lugar a otro. Nosotros, dice la Biblia, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. De allá de donde viene también nuestro Señor. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos tenemos privilegios dados por nuestro Rey a nuestra vida por causa de que ahora vivimos en su justicia. Mis amigos, ustedes creen juntamente conmigo que ustedes son ciudadanos del cielo, que ustedes tienen privilegios, aunque están en la tierra, de un hijo de Dios que viene del cielo. Jesucristo dijo, no se confundan, aunque están en este mundo, no son de este mundo. Ustedes verdaderamente ya entendieron eso y se comportan como ciudadanos del cielo. En estos días Dios me reveló algo que no lo había visto de esta manera, aunque estaba tratando de vivirlo, pero ahora lo entendí mucho mejor. Él me llevó, creo que es, si no me equivoco, es en Romanos 14:17, donde habla que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. En el Espíritu En el Santo. Espíritu Santo. Cuando yo termino de leer esto, yo me puse a meditar un poquito en esto y Dios me dijo, ¿por qué la palabra justicia va antes que paz y gozo? Y yo vuelvo a leer y yo dije, wow, de verdad, la palabra justicia va antes. ¿Qué significa esto? Si tú no estás en justicia, tú no puedes estar en paz ni en gozo. Claro que los que están presos en el mundo, en el pecado, lamentablemente buscan esa paz, buscan ese gozo, pero dañándose y lastimándose ellos mismos. Y a otros. Y a otros, exacto. A Dios gracias, a su reino, a su revelación, a su amor, a su misericordia, nosotros podemos tener esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo, si vamos alineados en su justicia, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, estar en justicia con Él. Así es. Negro, ¿crees de verdad que eres ciudadano del cielo? ¿Crees que estás disfrutando de los privilegios de un ciudadano del reino de Dios en la tierra? Definitivamente que sí. Como decimos, Jesús vino a libertarnos, a hacernos libres. Si comprendemos eso, definitivamente que somos libres. Pero hay veces que hay personas que se comportan
eh, poniéndose en el pecado y querer vivir en luz y en tinieblas, se puede decir. Entonces, como que no son liberados. Pero si nos vamos un poquito atrás, uno que nos acusa porque no quiere que seamos libres en el reino de Dios es el enemigo. Satanás es el que te lleva y te trae las cosas de la vida pasada y te las presenta cuando tú estás en la presencia o tú vas a orar. Te dice, mira qué hiciste. Te comienza a tildar y dice uno, bueno, mi oración definitivamente como que no está funcionando. Y te pones triste y dices, Dios no me escucha, Dios no sé, porque Él en realidad no quiere que tú tengas esos privilegios delante del reino de Dios. Sí, pero si tú conoces que alineado a su justicia, las bendiciones, dice su palabra, te alcanzarán. Pero si vives el lado del pecado, las maldiciones te alcanzarán por los dos lados. Ahí está. Entonces, nosotros somos privilegiados porque nos consideramos hijos de Dios y vivimos en su reino y creemos que por obra del Espíritu Santo, su reino nos ha sido revelado y Dios espera que para aquellas personas que también abran su corazón y entiendan la libertad que Dios les puede dar a través de este reino maravilloso, los van a poder lograr. Qué lindo, mi hermano, qué lindo. Yo siento la presencia de Dios aquí compartiendo esto con ustedes, escuchándolos. Me alegra, me llena, me conmueve, porque el apóstol Pablo dijo que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y ya ustedes están escuchando, con este matrimonio venimos ya por casi 17 años trabajando y viendo el crecimiento de ustedes, de sus hijos y la vida en este reino. ¿Cuánto quisiéramos que no solamente ustedes, nosotros, sino que todos los que llegan algún día a tener contacto con programas como este, digan, ¿será de verdad que esto es posible? ¿Será que esta gente no están inventando, no nos están metiendo un cuento? Ahora van y ponen estas cámaras en estos lugares tan bonitos para seducirlo a uno, para atraerlo a uno. No, hombre, fíjense, Dios es bueno, muy bueno. ¿Cuál es mi frase favorita, negra? Dios es bueno. Y la de nosotros también. Sí, Dios es muy bueno, papá es muy bueno. Y Dios quiere que tú tengas lo que tú, humanamente hablando, no puedes ni siquiera imaginarte. Pero sin embargo, escucha lo que se está diciendo. Como un preso, fuera de la justicia de Dios, como un esclavo, no lo vas a poder disfrutar jamás. Entiendo 100% lo que Jaime está dando a entender. Viviendo en dos aguas, nunca vas a medias tintas, nunca vas a poder disfrutar esto. Y yo creo que ahí es donde está el problema de mucha gente, mis hermanos. Quieren vivir con Dios, pero también quieren vivir en su pecado. Quieren vivir con Dios, quieren aparentar que están en la iglesia, pero cuando los vas a buscar a solas o cuando los vas a buscar en su corazón, lo único que tienen es basura, oscuridad, y no son sinceros con el Señor, no le abren su corazón verdaderamente para que Dios les transforme y les regale esta vida que nos está dando a nosotros. Jesucristo sufrió todo lo que sufrió para que hoy nosotros podamos vivir felices. ¿Cómo es posible que no podemos entender eso? Yo vivo en el reino de Dios. Amén. Ustedes viven en el reino de Dios. Y por eso quiero que me le den ahora unas palabras finales a sus hermanos que los están viendo en el país del mundo que estén y en el lugar donde estén, y especialmente los de aquí que se congregan con nosotros que tienen poco tiempo. ¿Qué consejo, qué palabras ustedes le pueden dar a sus hermanos de acá para animarlos, para que sigan creyendo esto y que vivan lo que Dios nos está llevando a vivir a nosotros? Las damas primero y cierras tú, Nero. Como persona, como mujer, sé que a veces creemos en los cuentos de fantasía, creemos en los finales felices y no hay que dejar de creer. El mundo dice, eso es solo fantasía porque eso no existe. Claro que sí existe, pero existe teniendo a Dios en tu corazón, teniendo al Espíritu Santo siempre guiando tu vida. Pon todo en las manos de Él, que tu dependencia sea al 100% de Él
y tendrás un final feliz. Yo lo sé. Qué lindo, qué lindo. Buenas palabras. ¿Tú, negro? De la misma manera de mi corazón, por lo que el Espíritu de Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Como decía mi esposa, esto no es una fantasía, no es algo que traes lo bonito para que salga a la luz. No, es algo que en realidad estamos viviendo porque gracias a Dios así lo es. Entonces, el deseo de Dios es que todos le den esa oportunidad de poder conocerle a Él. Yo sé que hay muchas personas que no le conocen, pero a través de esta palabra, de un video, de algo, un testimonio como lo que estamos dando hoy, le den esa oportunidad a Dios cuando Él les hable, toque su corazón. Ábrale la puerta a su corazón, como dice su palabra, Él está a la puerta, toca la puerta. Si tú le abres su corazón, Él llega a ti y va a vivir contigo y a quedarse contigo. Así es. Y eso fue lo que nosotros hicimos, abrirle la puerta a nuestro corazón y ser obediente a lo que Él nos manda hacer, porque no es nuestra dirección, sino es la dirección de Él, estar alineado a la justicia de Él. Qué lindo. Amén, 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 amén. Familia, de más está decirles que estamos sumamente agradecidos con nuestro amado Rey. A Él sea toda la gloria. Amén. A Él sea toda la honra por lo que está pasando con nosotros. Tal vez alguno puede pensar, esta gente solo están tomando este programa como para ensalzarse ellos, para que le conozcan, que mírenlo bien. No, no, no. Todo esto es para que ustedes crean que Dios es real, que Él está aquí y que Él está haciendo su obra en corazones dispuestos. Es lo que siempre ha querido, es lo que siempre ha deseado. No estamos aquí jactándonos, estamos aquí dándole la gloria a Él, porque por eso Él ha querido que nosotros entendamos y vivamos estas cosas, porque Él desea que su reino sea anunciado a este mundo como un testimonio. Sí, esa es su voluntad. Mis amigos, ¿cuánto le doy gracias a mi Señor por sus vidas? Yo creo que no le he dicho suficiente gracias por haber aceptado el llamado de Dios, por habernos aceptado nosotros como sus pastores, por haber aceptado esta iglesia como su comunidad, donde trajeron a su familia en confianza y aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas y todo lo lindo que Dios ha hecho por ustedes. Soy testigo de eso, soy testigo de eso. Y le agradezco al Padre por tenerlos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, pásenla bien, nos despedimos y que continúe la vida en el reino de Dios. Así es. Que así sea. Tu reino vivo, feliz por eso estoy. Mi vida es su habitación, Él es el dueño de mi corazón.